acomodarlo un poco para llevar esto, ¿verdad? Bueno. Hay que poner en contacto y poner en de posición y después pisar el freno. Bueno, posición sí. Bueno, ahora pisar el freno. Mantener pisado. Listo. Bueno, a poner en posición. Stop. ¿Está listo? Ahora hay que hacerlo del otro lado. ¿No? ¿Cómo? ¿Está contento? ¿Sí bien? A mí me encanta hacer esto. La última que tiene posición. Stop. Guiño. No tenía ningún faro, así que ahí está. ¿Aquel lado? Voy a juntar las cosas y vamos a volver. ¿Aguantó el viaje? ¿Mandaba o no mandaba? Hijo, Ay. son todos esos ruidos. Hacía unos ruidos cuando yo venía. No sé si era todo el tren delantero, qué puta. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Así es, como vieron ahí al principio del video, le estuvimos haciendo unos pequeños arreglos a este auto para poder traérmelo andando. Me compré este Golcito G3 que bueno, tuvo un pequeño gran accidente en realidad. Ahora voy a pasar a mostrarles bien las condiciones en las que está, pero es un hermoso auto que tiene muchísimo potencial. Bueno, estas es las condiciones en las que se encuentra el auto. Como verán, tiene todo el paragolpes completamente roto, las ópticas están apenas apoyadas, sujetas con precintos. Miren, el foquito ahí adentro está caído.
Y bueno, se nota que tuvo unos arreglos acá más o menos para acomodarlo, ¿sí? Acá también este faro está todo flojo, está medio mal puesto porque está arruinado, ¿sí? El alma del frente de la trompa. El auto este tuvo un accidente, le pegaron desde atrás y bueno, con el envión del golpe, él le pegó a otro auto que estaba adelante, así que se arruinó la trompa. El motor está intacto, pero por atrás sí que tiene un gran golpe. Ahora les voy a mostrar. Miren cómo está este lado, este lateral, completamente abollado. O sea, se llegó a deformar también hasta esta parte. O sea, llegó el golpe y deformó la carrocería, tanto que se metió un poco para adentro, que toca ahí la puerta. Miren cómo está. No, está un desastre. Tampoco tiene el vidrio acá de la luneta. Así que por eso le instalé estos pequeños faros provisorios para poder traerlo en ruta, ¿sí? Stop, guiños. Y le pusimos un plástico ahí arriba para que, bueno, no entre agua porque justo nos agarró la lluvia. Así que un desastre, no veía nada ni para atrás ni para adelante. Pero bueno, me venían escoltando, así que veníamos haciendo un viaje tranquilo. Y llegamos sanos y salvos al taller. Miren cómo está por aquí adentro. Se deformó bastante. Pueden ver que esto ya no es un círculo, sino que es un óvalo. O sea, está achatado. Llegó bastante profundo el golpe. Por acá adentro no tiene los paneles ni el respaldo del asiento. Está bastante doblada la carrocería. Miren acá también cómo se nota, ¿sí? Que el golpe fue bastante fuerte. El interior está completo. Butacas no están demasiado estropeadas, ¿sí? Pero bueno, el interior está todo completo. No está muy maltrateado. Tiene un agregado acá de alzacristales eléctricos. Creo que eso no es original. No tiene el estéreo, pero después el torpedo está muy bien conservado. Es decir, tiene sus años de uso, ¿no? Sí, el volante, como verán, también desgastado por el uso, pero por suerte está completo, no está destrozado ni roto, ¿sí? Excesivamente. Todo completo, el interior, el techo también está medio sucio, pero sí, tenemos todos los componentes aquí. Así que hay muchísimo para hacerle a este auto. La verdad que no está en muy buenas condiciones que digamos. Va a haber que meterle muchísimo laburo. Pero bueno, a mí me sirve. Para allá están todos los componentes. O sea, el auto vino completo. Ahí tenemos el respaldo de los asientos, los paneles. Esto es toda la tapicería del baúl. Una de las micas, la otra voló en 1000 pedazos. Igual no me sirve esa. Aquí está el paragolpes. Bueno, el portafiltro, ahí, no sé, todo pedazos del baúl. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo anda. El motorcito anda impecable. Tiene un pequeño problema que no regula bien o por ahí tose un poco cuando lo aceleras, porque la ficha que conecta al sensor de apertura de mariposa está rota. Entonces con las vibraciones por ahí falla la información que recibe la ECU y bueno, no anda bien, pero ya estuve viendo que es la ficha que está rota. Nada más que eso. Por el otro lado, el motor funciona muy bien. Ahora vamos a darle marcha. La verdad que es un muy lindo autito este modelo de Gol. Me encanta. Ahora me encanta el tablero que tiene. Vamos a darle marcha. Sensor de apertura de baúl. ¿Funciona? ¿O qué es eso? Bueno, no sé. Vamos a darle marcha.
Así que bueno, como vieron, de mecánica está muy bien, excepto bueno, el golpazo que tiene ahí atrás. Como les dije, hay que meterle demasiado laburo. Pero así como está el auto, a mí me sirve. Porque si quieren que les deje bien manija, les cuento que este auto, así como lo ven, no es proyecto para restauración, ¿sí? Ni para arreglarlo nada, sino que el objetivo de este Gol G3 es formar parte del proyecto de restauración del Gol Cuadrado, el G1, que lo tengo por acá. Exactamente, el Gol va a ser el donante, ¿sí? De muchas piezas para el Golcito. Por supuesto, lo más importante de todo y por lo que yo estuve buscando un modelito de este tipo de auto es para sacarle la inyección electrónica, la ECU también, así que vamos a hacer inyección al Golcito G1. Y bueno, por supuesto, le voy a estar sacando un montón de piezas más, todo lo que se pueda aprovechar. Dirección hidráulica, aire acondicionado, no sé si por ahí me gusta el volante, el tablero, me encantaría poder adaptarle el tablero, aunque va a perder por ahí lo clásico, ¿no? Del torpedo de este Gol. Pero no sé, ya iremos viendo. Como les digo, lo importante por lo que yo compré este es por la inyección electrónica y bueno, la hidráulica y el aire acondicionado. Quiero que el Golcito quede con el mejor armado posible, así que voy a estar metiéndole inyección electrónica. No vamos a hacer un swap, simplemente vamos a estar utilizando la parte de inyección, tapa o quizás solamente el múltiple de admisión, bueno, la ECU y todos los sensores que sean necesarios para hacerlo inyección al motor del Gol. Y bueno, dato de color, por supuesto que lo pagué baratísimo al auto, así que por eso también llevé adelante esta idea. Hace muchísimo que quiero hacer esto, o sea, ya con el Fiat 147 quería ponerle toda la mecánica de un auto más nuevo, pero obviamente que no podía. No estaba ni cerca, ni era una posibilidad de pensar en una idea. O sea, era algo que yo deseaba, pero imposible de imaginar eso. Hoy en día se me dio la oportunidad, así que voy a meterle para adelante con esto. Quiero hacer un proyecto de esta magnitud. Para mí la verdad que es un avance muy importante, ¿sí? Poder restaurar un auto y hacerlo inyección, creo que va a quedar de lujo. Mírenlo, ahí está esperando a que le toque. Por supuesto que esto está bastante parado porque yo tengo que terminar la Chevy, estoy avanzando con la Chevy, ¿sí? Hace poco vieron que estuve con el motor, ahora vamos a continuar con el motor de la Chevy, a ver si le puedo dar marcha. Pero quería hacerles este video para contarles, ¿sí? Que ya tenemos planes para el proyecto de restauración del Gol. Bueno, como vieron también en una de mis reels de Instagram, ya le conseguí las llantas orbitales, que también las conseguí a muy buen precio. Estas son las que a mí me gustan, ¿sí? Rodado 14, rodado 13 o 14 son las que yo quería. Las conseguí y a buen precio porque la verdad que siempre están carísimas. Son las originales. Ahí tienen la insignia de Volkswagen. Esta tiene una tapa ahí de bidón de 5 litros. Me falta conseguirle los centros de llanta, ¿sí? Pero como verán, son originales todas. Están feas, están horribles. Vamos a estar restaurándolas también. Pero bueno, de a poco será. Por lo menos ya tengo... no sé qué decirle, gente. Estoy recontra contento por haber llegado a aquel punto, haber conseguido un donante. O sea, también se puede conseguir el motor solo, pero créanme que comprar el motor solo por ahí sale lo mismo, inclusive más caro, ¿sí? Que comprar todo un auto entero que alguien no quiere restaurarlo, te lo termina regalando y le podés sacar muchísimas cosas más. Y eso es lo que vamos a hacer con este pobre Gol. No tiene mucha salvación, quizás con mucho esfuerzo sí se lo puede llevar a levantar, pero creo que sale mucho más caro intentar levantarlo que sacarle los pedazos. O bueno, yo quizás que tengo nomás ese pensamiento porque compré este auto con esa idea, ¿no? Destriparlo para poder continuar con el proyecto de restauración del Gol de una manera muy piola. Y estoy recontra contento, al fin se me dio, así que espero que ustedes también queden recontra manijas con este proyecto. Les aseguro que va a quedar impecable el Golcito. Voy a dar todo de mí para que ese proyecto quede lo mejor
posible. Así que si les gustó el video, déjenme su like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Y bueno, por supuesto que si no estás suscrito a mi canal, suscríbanse. Se viene muy buen proyecto de restauración, ¿sí? Vamos a dejar el golcito con toda la mecánica de este Gol G3 para llevarlo a otro nivel. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.